El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Noticiero que se hace en red desde todo el país y que se emite desde Rosario, donde está el centro de producción de Farco. Compartimos con ustedes la primera edición de hoy, viernes 19 de agosto de 2016. La Corte Suprema anuló el tarifazo del gas para todos los usuarios residenciales del país. En un fallo unánime, el máximo tribunal dejó en claro que no se pueden aplicar aumentos si antes no se hacen audiencias públicas. La Corte aceptó el argumento del gobierno de que las tarifas están atrasadas, pero aclaró que los aumentos se deben aplicar con gradualidad y razonabilidad para no afectar los intereses económicos de los usuarios. Con este fallo, el aumento tarifario queda anulado, ningún usuario va a tener que pagar con aumento los meses anteriores y el Estado solo podrá aplicar subas después de que se hagan audiencias públicas. Además, los aumentos que se fijen no podrán ser retroactivos. Así lo explicó en declaraciones a Informativo Farco Pedro Busetti, de la organización DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores. Realmente es un fallo muy importante para nosotros, para los usuarios, las organizaciones de usuarios, porque reconoce en el fallo lo que venimos reclamando. En primer lugar, la obligatoriedad de realizar audiencias públicas previas a cualquier aumento de tarifas, anula los aumentos que se aplicaron a partir del mes de abril de las tarifas de gas, con lo cual hoy todos los usuarios del país que hayan pagado o no hayan pagado las facturas, van a tener desde abril hasta la fecha que pagar los cuadros tarifarios que estaban vigentes al 30 de marzo. Y luego, cuando se realice la audiencia pública, recién allí se va a fijar un nuevo cuadro tarifario en el cual obviamente tendremos que discutir que el aumento, que el porcentaje de aumento sea justo y sea razonable. Mientras tanto, desde el gobierno, en conferencia de prensa brindada ayer por la tarde, tanto el ministro de Energía, Juan José Aranguren, como el jefe de gabinete, Marcos Peña, siguieron defendiendo el tarifazo, aunque aclararon que acatarán el fallo de la Corte. Se va a emitir las órdenes a las empresas para que refacturen con las tarifas del cuadro tarifario anterior y que en los próximos días se vaya normalizando en ese sentido las tarifas, las facturas que no se han pagado y demás. En segundo lugar, también deja claro que lo no residencial está vigente y es válido, y eso también creemos que es importante porque también da certidumbre sobre ese punto. Y por último, que tal como nos pide el fallo de la Corte, estamos hoy convocando a audiencias públicas en el término más breve posible que permite la ley, que son más o menos 3 semanas. El ministro Aranguren aclaró en la conferencia de prensa que los que pagaron con aumento van a recibir una nota de crédito para que lo pagado de más se les descuente en las próximas facturas. Mientras tanto, hoy, a través del boletín oficial, el gobierno instruyó al Ente Nacional Regulador del Gas, al ENARGAS, a que ordene a las empresas refacturar sin aumento y que convoque audiencia pública en el menor tiempo posible. Hay que aclarar que las audiencias públicas no son vinculantes en nuestro país. En declaraciones a Informativo Farco, el abogado Horacio Viqueira, que encabezó presentaciones en Córdoba contra los tarifazos, dijo que de todos modos el Estado no puede tomar decisiones arbitrarias. Las decisiones del Estado no pueden ser arbitrarias. O sea, por más que la audiencia pública no sea vinculante, si en la audiencia pública se establecen argumentos, se expresan argumentos convincentes respecto de oposición, digamos, a la pretensión del Estado, si es que pretende el Estado mantener esta idea de tarifazo,
también hay un control de constitucionalidad posterior, porque aquí la afectación de derechos no solamente fue el derecho a la participación, a recibir la información adecuada, sino también lo que nosotros hemos planteado como cuestión sustancial es que no se puede afectar el patrimonio de las personas, y cuando se está pretendiendo cobrar este nivel de tarifa, evidentemente está queriendo robar. Es decir, acá cuando hablamos del derecho de propiedad, no solamente es el derecho de propiedad de la gente muy rica, es el derecho de propiedad de los trabajadores, de las personas humildes. Pero como decíamos, el fallo de la Corte solo anula el tarifazo del gas para los usuarios residenciales, aunque lo mantiene para los comercios e industrias, con lo que, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas, que son las que dan trabajo a 7 de cada 10 trabajadores, siguen en situación preocupante. En declaraciones a Informativo Farco, Juan José Cisca, secretario nacional de APIME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, dijo que esto pone en riesgo muchos puestos de trabajo. Y esto pone en peligro muchos puestos de trabajo, sobre todo en las pymes, porque las grandes empresas lo van a resolver seguramente aumentando los precios, pero las pymes, evidentemente, con la suma de la inflación, la entrada indiscriminada de productos terminados importados, las altas tasas de interés y la tarifa en ese nivel, hace que las muchas pymes industriales y comerciales sean inviables. Por lo tanto, es probable, es seguro que se van a generar cierres de pymes y pérdida de puestos de trabajo. Estás escuchando Informativo Farco. Siempre que acceden al gobierno personas o grupos políticos que antes de pensar a la Argentina como una patria la piensan como un mercado, ocurren estas desgracias, ¿no? El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. El Movimiento Nacional Campesino Indígena realizó una presentación judicial contra el decreto del presidente Mauricio Macri que modificó la ley que frenaba la extranjerización de la tierra. Nos informa nuestro compañero Germán Flores desde Radio Sin Dueño de Tupungato, Mendoza. A la Audiencia Nacional de Farco, muy buenos días. En nuestro país son muchas las voces que se oponen a las antipopulares políticas del macrismo, y una de las más cuestionadas fue el decreto con el que el presidente argentino modificó la ley de tierras que ponía un freno a la extranjerización a principios del mes de julio para beneficiar a empresarios y estados extranjeros, tal como lo informó el informativo Farco tiempo atrás. Para entender cómo llegan a nuestro país tantos negocios extranjeros, charlamos con Lena Mozas, miembro de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza. Debido a un proceso que viene dándose a nivel mundial de lo que se llama el acaparamiento de tierras, que ya no es solamente que una empresa extranjera compra tierras, sino que también gobiernos de países empiezan a buscar tierras en países y en zonas de climas más benéficos que los suyos, debido a la problemática del cambio climático, de la crisis alimentaria, es decir, la suba de precios a nivel mundial de los alimentos. Entonces, tanto empresas como países salen a buscar tierras en otro lado. El actual decreto sobre la Ley 26.737 promueve el acaparamiento de tierras en manos extranjeras, y esto pone en grave riesgo la conservación de la tierra de familias campesinas sin título de propiedad, así como también el acceso a la misma. Por este motivo, el Movimiento Nacional Campesino Indígena presentó un recurso de amparo que declara la inconstitucionalidad del decreto 820 del 2016 y exige la nulidad del mismo. Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena se presentó un amparo justamente en contra de este decreto porque cambia el sentido de la ley, que no es una pequeña modificación, sino es un cambio total. Y es un amparo, ¿por qué? Porque un decreto no puede cambiar una ley, porque es como de una ley que votó el Congreso de orden superior a un decreto presidencial. Dicho amparo fue presentado en la Justicia Federal Mendocina, así como también en otras provincias, y esperan su resolución. Informó para Farco Germán Flores de Radio Sin Dueño, Tupungato, Mendoza.
Y nos vamos ahora a Corrientes porque allí se realiza este año el primer juicio por una muerte provocada por contacto con agrotóxicos. La víctima fue un niño que apenas tenía 5 años y que hoy, viernes 19 de agosto, cumpliría 10 años. El caso muestra el tipo de desenlace que puede tener el uso de estos venenos utilizados por los empresarios rurales en nuestro país. Tenemos el informe de nuestra compañera Marina Pino desde la FM La Chicharra de Goya, radio integrante de Farco, que hoy se suma a nuestra red de corresponsales. Hoy Nicolás Arévalo cumpliría 10 años, pero no lo dejaron, no pudo seguir con vida. El 30 de marzo de 2011, en Puerto Viejo, paraje rural de La Valle, provincia de Corrientes, Nicolás, de 4 años de edad, fue a hacer los mandados con su primita Celeste, de 6. El niño resbaló en un charco de barro sobre el camino principal, en donde el productor hortícola tomatero, Ricardo Prieto, había arrojado endosulfán. Este agrotóxico mató a Nicolás y a Celeste le produjo una hepatitis crónica. Josefina Arévalo, tía de Nicolás, nos cuenta. Disparaban de nosotros porque decían que teníamos una enfermedad mala, porque se ocuparon de difundir que estaba la familia Arévalo y Esteve estaban enfermas de una enfermedad hepatitis fulminante. Hubo un vecino que se acercó a mi papá, que es el ahijado de mi papá, y le dice: padrino, ¿qué está pasando con tu familia? Que se murió uno y la otra está grave. Yo sé qué pasó, padrino, le dijo. Yo te voy a contar la verdad. El desgraciado de Ricardo Prieto, le dijo, tiró veneno en la calle y pisó tu nieto. Un año después de la muerte de Nicolás, en el 2012, en el mismo pueblo correntino, muere José Carlos Rivero, otro niño de 4 años intoxicado con agrotóxicos. Los productores hortícolas de La Valle gozan de la impunidad mediática, la complicidad médica, el silencio de la comunidad educativa y el acompañamiento político. Es que muchas veces políticos y médicos son al mismo tiempo empresarios del agro. Ana Olivo, concejal de La Valle por el Frente para la Victoria, nos dice: con toda la propaganda que le hicieron a ello, del aislamiento de parte de los médicos, de parte del municipio, acompañado con salud pública, que realmente le aíslan a ello, a la familia, y también de parte de la escuela, que dan orden a la escuela de que separe las clases porque hay una hepatitis fulminante, pero hay una propaganda para que ellos se callen. Lo cierto es que la justicia también parece estar del lado de los más poderosos. Hablamos con Julián Segovia, abogado de la familia Arévalo, miembro de la Red de Infancia Robada, quien nos explica la pena que podría recibir el homicida Ricardo Prieto. El máximo es 5 años, porque acordate que estamos hablando de homicidio culposo. De alguna manera, como fue tipificado, el delito de homicidio estaría de alguna manera subsumiendo, se dice, al delito de lesión. O sea, esta es equiparable a lo que sucede, por ejemplo, en una muerte en un accidente de tránsito, a lo que sucede en una mala praxis. La pena máxima sería 5 años, pero sabemos que generalmente la Cámara no logra aplicar un máximo, porque siempre lo que se hace es aplicar una pena reducida del máximo. Si superan los 3 años, puede ir a prisión. Si es de 3 años, seguramente va a volver a la casa tranquilamente. El 21 de noviembre de este año, en la ciudad de Goya, se iniciará el primer juicio por homicidio con agrotóxicos de Argentina. Queda en las manos de la justicia hacer que pague el responsable del asesinato de Nicolás. Queda en los comunicadores comunitarios denunciar el actual modelo productivo que envenena, mata silenciosamente, explota a los trabajadores y quita las tierras de las manos de quienes históricamente la trabajan. Hoy más que nunca, justicia por Nicolás Arévalo. En palabras de Gladys, mamá de Nicolás. Que se haga justicia y por Nicolás y hasta ahora yo tengo miedo con los hijos que me quedan, y que se haga justicia y que era el veneno en endosulfán que me dijo el forense, y que pague. Para el informativo Farco, desde FM La Chicharra 88.7, la radio comunitaria de la Asociación de Comunicadores Comunitarios de Goya, informó Marina Pino. Le agradecemos a Marina y a todo el equipo de la FM La Chicharra y bienvenidos a nuestra red nacional de corresponsales. Mientras tanto les contamos que se realiza hoy
una nueva audiencia judicial por el pedido de arresto domiciliario del represor Miguel Echecolás. Según informaron los organismos de derechos humanos, la audiencia se realizará en el Tribunal Oral Federal número 1 de la ciudad de La Plata, que ha realizado varios de los juicios por crímenes de la dictadura y que debe resolver si el represor tiene que irse a su casa. Recordemos que Echecolás tiene 4 condenas por secuestros, torturas y asesinatos. El arresto domiciliario le fue concedido por problemas de salud en una de esas causas, pero no se concretó su salida de la cárcel porque le fue negado en otra causa. Las organizaciones informaron que si el Tribunal Oral resuelve a favor de Echecolás, todavía quedará la decisión de la Cámara Federal de La Plata. Hasta ahora, los médicos que lo revisaron dicen que su estado de salud no amerita que pueda irse a su casa. El represor está en huelga de hambre desde el 26 de julio. Las organizaciones de derechos humanos convocan a concentrarse hoy desde las 9 de la mañana frente al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata en las calles 4 y 51. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en Internet. agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, viernes 19 de agosto de 2016. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos volvemos a encontrar en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista.